Hay declaraciones que en el momento donde son pronunciadas dicen sobre el actor que las pronuncia más de lo que ese actor habría querido decir si hubiera tenido la distancia analítica sobre su propia situación que le habría permitido entender que lo que esa declaración revela sobre su evaluación de sus propias posibilidades en el sistema donde opera es exactamente el tipo de evaluación que los actores con la distancia correcta sobre su propia situación no producen públicamente porque esa distancia les permite ver que la declaración que sus aspiraciones los impulsan a hacer en el momento donde las circunstancias les parecen favorables para las condiciones, donde las posibilidades que esa declaración anuncia tienen el respaldo de la realidad que hace de la declaración algo más que la expresión de la aspiración de quien la pronuncia sin ese respaldo. Alejandro Moreno Cárdenas, al dirigente del PRI cuyo expediente García Harfuch había construido durante el periodo post-Mencho, con los materiales que los archivos del rancho de El Mencho y las investigaciones que esos archivos generaban sobre el sistema más grande que el CJNG, proporcionaban sobre los compromisos del dirigente priista con ese sistema criminal, pronunció en un momento específico del periodo que precedió al periodo post-Mencho, la declaración de que él sería presidente de México con la convicción que los actores que tienen la capacidad de creer en sus propias posibilidades sin la distancia analítica que la evaluación correcta de esas posibilidades requiere producen cuando las circunstancias del momento les parecen suficientemente favorables para que la declaración de sus aspiraciones sea la declaración que sus audiencias recibirán con la seriedad que la convicción de quien la pronuncia busca generar sobre los actores que la escuchan con los marcos de comprensión que sus propias evaluaciones sobre las posibilidades del actor que la pronuncia les proporcionan como los instrumentos de la recepción de esa declaración. Lo que pasó después de que Alito Moreno dijo que él sería presidente es lo que nadie vio venir en el momento donde lo dijo, porque las condiciones que ese después produjo sobre la posición del dirigente priista en el sistema político mexicano eran condiciones que el momento donde la declaración fue pronunciada no permitía a ningún observador que no tuviera acceso a los materiales que García Harfuch estaba construyendo sobre el caso de Moreno Cárdenas anticipar con la especificidad que esos materiales producían sobre la dirección en que las posibilidades del dirigente priista se estaban moviendo en el periodo donde él pronunciaba la declaración de que sería presidente con la convicción que las circunstancias del momento le proporcionaban como el fundamento de una aspiración que los materiales del expediente de García Harfuch describían como la aspiración del actor cuya posición en el sistema se encontraba en la dirección exactamente opuesta a la que la declaración expresaba. Quería el acceso a los materiales que García Harfuch tenía sobre el caso a los materiales que García Harfuch tenía sobre el caso a los materiales que García Harfuch tenía sobre el caso de ese actor y la comprensión de lo que esos materiales describían sobre la dirección real de las posibilidades del dirigente priista en el periodo donde la declaración fue pronunciada. Prosibadores ordinarios del sistema político mexicano no tenían disponibles de la misma manera que García Harfuch los tenía como el resultado del trabajo que el periodo post-Mencho había generado sobre el expediente de Moreno Cárdenas con la regularidad que el principio de su gestión demandaba. Alejandro Moreno Cárdenas había construido su posición dentro del PRI y dentro del sistema político mexicano más amplio con los instrumentos que los actores del sistema político de ese partido y de ese sistema tienen disponibles para construir las posiciones que les proporcionan el control sobre los recursos y los mecanismos que hacen de esa posición algo más que la posición formal que el título que la describe indica y que en su dimensión real es la posición que produce sobre los actores dentro del espacio donde esa posición existe los efectos que el poder real tiene sobre los actores que lo ejercen con la efectividad que Moreno Cárdenas había demostrado durante los años de su dominio sobre el PRI, que era posible ejercer cuando los instrumentos disponibles eran usados con la determinación que ese dirigente había demostrado tener sobre la consolidación de una posición dentro del partido, que en el periodo donde la declaración presidencial fue pronunciada era la posición que hacía posible que esa declaración fuera algo más que la expresión de una aspiración sin fundamento. Los instrumentos que Moreno Cárdenas había usado para construir esa posición incluían los instrumentos que los archivos del rancho de El Mencho describían como parte de los compromisos del dirigente priista con el sistema criminal que las investigaciones de García Harfuch estaban desmantelando en el periodo post-Mencho, a la vida expirado de los que escribía esa posición de la Harfuch sobre Moreno Cárdenas documentaban con la solidez que el trabajo correcto del periodo post-Mencho requería de todos los amencho
requería de todos los cribiado postmencho requería de todos los expedientes que construía sobre los actores que esos materiales comprometían con la metodología, que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho que García Harfuch articulaba como el fundamento de su gestión demandaba. García Harfuch recibió la declaración de Alito Moreno sobre la presidencia con la atención que ese tipo de declaración merece de los sistemas de inteligencia que tienen la responsabilidad de monitorear el estado de los actores sobre los que las investigaciones en curso construyen los expedientes que los procesos del Estado de Derecho eventualmente usarán como la base de las consecuencias que el principio de esas investigaciones demanda que se produzcan, la atención de quien recibe la información sobre una declaración de esa naturaleza con el contexto que los materiales del expediente sobre el actor que la pronuncia proporcionan como los instrumentos de la evaluación correcta de lo que esa declaración dice sobre el estado de ese actor y sobre la distancia entre la evaluación que ese actor hace sobre sus propias posibilidades y la evaluación que los materiales del expediente producen sobre esas mismas posibilidades. Parte 2. Lo que pasó después de que Alito Moreno dijo que él sería presidente comenzó con los procesos que el periodo postmencho había estado construyendo sobre el caso de Moreno Cárdenas con la regularidad que García Harfuch había establecido como el estándar del trabajo que ese proceso requería para hacer algo más que la presión momentánea que los minos Vaspucida. Sin esa regularidad producen sobre los actores que investigan, cuando la urgencia del momento los empuja hacia la acción, sin la paciencia que el proceso correcto demanda. Lo que nadie vio venir en el momento donde Alito Moreno pronunció la declaración presidencial era que el periodo que siguió a esa declaración sería el periodo donde la convergencia de los procesos que García Harfuch estaba construyendo sobre el caso con los procesos políticos más amplios que la transformación que Claudia Sheinbaum dirigía sobre el sistema político mexicano generaba sobre los actores del sistema de los partidos que el periodo postmencho encontraba en las condiciones que la magnitud de los cambios que ese periodo producía sobre el sistema más amplio describía como las condiciones de mayor vulnerabilidad que Moreno Cárdenas había enfrentado en toda su trayectoria como el dirigente del partido que había sido durante décadas el Partido del Estado Mexicano, y que en el periodo postmencho se encontraba en las condiciones que la combinación del expediente de García Harfuch y la reforma política de Sheinbaum producía sobre su posición con la convergencia que ningún observador que no tuviera acceso a los materiales de ambos procesos simultáneamente podía haber anticipado en el momento donde Alito Moreno pronunció la declaración de que sería presidente con la convicción que las circunstancias del momento le proporcionaban como el fundamento de esa aspiración. García Harfuch manejó la convergencia de esos dos procesos sobre el caso de Alito Moreno con la atención que esa convergencia merecía del funcionario que entiende particular como procesos particos más amplios que convergen sobre los mismos actores es la condición que hace de la porticuada, es condición que hace de esos procesos los procesos correctos que el principio del Estado de Derecho que articulaba como el fundamento de su gestión requería que fueran para ser genuinamente lo que ese principio demandaba y no simplemente el instrumento de los procesos políticos más amplios que la convergencia podría hacer aparecer como el contexto que motivaba las investigaciones que García Harfuch dirigía sobre Moreno Cárdenas con la independencia que el principio de su gestión requería que fueran mantenidas respecto de cualquier proceso político externo a las investigaciones mismas. La reforma que Sheinbaum dirigía sobre el sistema de representación política que las listas plurinominales producían como el instrumento de los partidos para mantener presencia parlamentaria más allá de sus resultados en las elecciones directas, era la reforma que en su convergencia con el expediente de García Harfuch sobre Moreno Cárdenas producía sobre la posición del dirigente priista, la presión compuesta que ninguno de los dos procesos individualmente habría podido generar con la misma intensidad que su convergencia simultánea sobre el mismo actor producía en el periodo postmencho. La reforma eliminaba el instrumento que Moreno Cárdenas había usado con mayor efectividad para mantener el control sobre el partido que dirigía, para mantener el control del dirigente sobre las posiciones en esas listas, producía el control sobre las lealtades de los actores dentro del partido que dependían de esas posiciones para su continuidad en el sistema político, donde esas posiciones los mantenían con la relevancia que la continuidad parlamentaria produce sobre los actores que la tienen disponible, como el preciar. Fundamento de su posición dentro del partido que el dirigente que controla las listas controla a través de ese instrumento con la efectividad que Moreno Cárdenas
había demostrado durante los años de su dominio sobre el PRI que ese instrumento tenía cuando era usado con la determinación que ese dirigente había aplicado sobre el control de las listas como el fundamento más directo de su poder dentro del partido. Sin ese instrumento, la posición de Moreno Cárdenas dentro del PRI se reduciría a los otros instrumentos que su posición de dirigente le proporcionaba, pero que sin el instrumento de las listas tenían la solidez que los instrumentos sin el fundamento más directo del control de los recursos que producen lealtad dentro de los sistemas políticos tienen cuando ese fundamento directo es eliminado por los procesos externos que la reforma de Sheinbaum representaba para el sistema de representación que las listas plurinominales habían construido. La convergencia del expediente de García Harfuch sobre Moreno Cárdenas con la reforma de Sheinbaum sobre las listas plurinominales producía sobre el dirigente priista la presión compuesta que García Harfuch observaba con los sistemas de monitoreo del periodo postmencho sin reclamar la coordinación entre los dos procesos que la convergencia hacía aparecer como posible para los observadores que los veían converger sobre el mismo actor simultáneamente con la intensidad que esa convergencia generaba sobre la posición de Moreno Cárdenas en el sistema político y en el sistema criminal que el expediente de García Harfuch describía como el sistema donde los compromisos del dirigente priista con el CJNG lo comprometían con la especificidad que los materiales del rancho de El Mencho y del periodo postmencho habían construido sobre ese actor. Parte 3. Lo que nadie vio venir cuando Alito Moreno dijo que sería presidente incluía la dimensión específica de lo que el expediente de García Harfuch sobre el caso de Moreno Cárdenas produciría sobre la posición del dirigente priista en el periodo postmencho con la velocidad que la convergencia de los procesos que García Harfuch dirigía con los procesos políticos más amplios generaba sobre los actores que esos procesos alcanzaban simultáneamente con la intensidad que esa simultaneidad producía sobre sus posiciones en el sistema donde esos actores operaban con los instrumentos que sus posiciones les procesos del periodo postmencho generaban sobre ellos. Que los procesos del periodo postmencho sobre el caso de Alito Moreno se habían desarrollado durante el tiempo suficiente para que la acumulación de materiales del expediente llegara al punto donde las consecuencias que el principio de García Harfuch demandaba que se produjeran sobre ese actor fueran posibles con la solidez que el trabajo correcto requería, comparan asentados o precolidos sin el nivel de visibilidad pública que los procesos del periodo postmencho sobre los actores del sistema criminal más visibles habían generado sobre los cateos y los arrestos que el espacio público mexicano había seguido con la atención que la magnitud de esos eventos demandaba de los sistemas de comunicación que los cubrían con la regularidad que los eventos de mayor impacto del periodo producían. García Harfuch comunicó el avance del expediente sobre Moreno Cárdenas con la metodología de la revelación secuenciada que el periodo postmencho había establecido para los materiales de mayor sensibilidad sobre los actores del sistema formal mexicano que los archivos del rancho de El Mencho y los materiales del periodo postmencho comprometían con la solidez documental que hacía posibles los procesos que el principio de su gestión requería que se iniciaran sobre esos actores en el momento donde esa solidez alcanzara el nivel que el trabajo correcto demandaba antes de que cualquier proceso pudiera ser iniciado con la certeza procedimental que ese nivel garantizaba. Lo que Moreno Cárdenas no había visto venir en el momento donde pronunció la declaración presidencial era que el periodo que siguió a esa declaración sería el periodo donde la acumulación de materiales del expediente de García Harfuch sobre su caso llegaría al punto donde esa solidez estaba disponible como el fundamento de los procesos que el principio del Estado de Derecho que García Harfuch articulaba demandaba que fueran iniciados, la solidez que los archivos del rancho de El Mencho y los materiales de la tumba y el análisis de la mansión declarada en 9 millones con un valor real de 300 millones y todos los otros elementos del expediente habían construido de manera acumulativa, hasta el punto donde la declaración del actor, que no veía venir lo que ya estaba producido sobre su posición por los procesos que García Harfuch había construido con la metodología que el periodo postmencho había demostrado que producía los resultados que el principio de la aplicación consistente del Estado de Derecho requería. El aislamiento que Moreno Cárdenas fue experimentando en el periodo que siguió a la declaración presidencial era el aislamiento que los actores del sistema político que observaban el estado del caso del dirigente priista con los materiales parciales que el sistema de monitoreo político ordinario les proporcionaba sobre la dirección en que ese caso se movía, producían sobre su propia precariedad. Evaluación de la conveniencia de mantener las lealtades que su proximidad con Moreno Cárdenas
les había proporcionado como los recursos de sus propias posiciones dentro del PRI y del sistema político más amplio, donde esas lealtades tenían el valor que la posición del actor al que esas lealtades estaban orientadas producía como el fundamento de su valor para los actores que las mantenían. Cuando la dirección en que el caso de Alito Moreno se movía con los materiales del expediente de García Harfuch, que el sistema de monitoreo político ordinario podía identificar sin el acceso completo a esos materiales que solo García Harfuch tenía disponible, comenzó a ser suficientemente visible para que los actores del sistema político con la distancia analítica correcta sobre su propia situación evaluaran que las lealtades a Moreno Cárdenas tenían el costo que las lealtades a los actores sobre los que los procesos del Estado de Derecho se mueven con la solidez que el expediente de García Harfuch producía sobre el caso del dirigente priista, siempre tienen para los actores que las mantienen más allá del punto donde la evaluación correcta de su propia situación les señala que el mantenimiento de esas lealtades es el costo que su propia posición no puede absorber sin las consecuencias que la proximidad con el actor comprometido genera sobre quienes lo mantienen como el centro de sus lealtades, más allá del punto donde esa evaluación correcta señala que el distanciamiento es la decisión que su propia situación requiere. Parte 4. El momento específico donde nadie vio venir lo que pasó después de que Alito Moreno dijo que sería presidente llegó con la información que García Harfuch comunicó a los sistemas que tenían la responsabilidad de recibir esa información, con las consecuencias que el contenido del expediente sobre Moreno Cárdenas demandaba de los sistemas que el principio de su gestión identificaba como los sistemas correctos para recibir esa información y para actuar sobre ella con los procesos que el Estado de Derecho requería. El buen asidera al subir como nade sapridos, esa información era la información que el trabajo acumulado del periodo posmencho sobre el caso de Alito Moreno había construido hasta el punto donde la solidez documental del expediente era la solidez que el principio de García Harfuch demandaba como la condición de los procesos que ese expediente alimentaba con los materiales que las investigaciones habían producido sobre los compromisos del cartel